Rubén es un buen amigo, nos conocemos desde hace tiempo. O sea, él escribe sus libros, me los dedica, yo escribo los nuestros, él me los dedica. Y realmente es especialista, yo diría que sobre todo en Pacífico y tema oriental. O sea, yo creo que tienes algunos libros, a mí me ha encantado. El de la Primera Guerra Mundial en el Pacífico, yo creo que es un libro como yo creo que para mí es el mejor de los que has hecho, ¿vale? El último, uno de los últimos que ha hecho, pues lo digo porque lo he cogido, no tiene nada que ver, pero que es El colapso del Imperio Ruso. Esto ya es otra cosa, esto ya tiene más páginas, más chichas. Yo, en este caso, como crítico de esto, si algo digo que caracteriza a Rubén, o sea, es la cantidad de información que te puede dar en un libro, ¿vale? Entonces vamos a saber hoy, pues bueno, realmente, ¿cuánto sabe del desembarco de Normandía? Aunque hubo una presentación tuya aquí. Yo me voy a dedicar más al ámbito de los asiáticos. Hubo uno que presentó aquí, que sí que lo hablaba, que eran los asiáticos de Hitler, que lo tenemos también aquí en la librería. Sí, lo tengo aquí. Sí, pues sácalo, pero bueno. Sí, que pega más con el... Sí, efectivamente. Aquí, la verdad es que este libro, la verdad es que está muy bien. Y ya se toca algo el tema del desembarco de Normandía, o sea, porque hubo tropas. No, spoiler no. Bueno, pues nada, os lo dejo. Spoiler pequeñito, ¿no? No. Bueno. Hubo tropas. Hubo tropas. Hubo tropas si vienen en ese libro. Bueno. Parezco que se monte el pobre Chicho Legal, parezco el del mundo, estoy sacando y tenemos aquí ahora... Bueno, y ahora tienes que quedarte de los tres, de los cuatro tienes que leer. Y el tercer ponente es también un buen amigo, Daniel Ortega, que además hay que agradecer que cada vez que viene, porque él vive en Burgos, o sea, cada vez que viene se tiene que pegar una pequeña bechada. O sea, algo te tendremos que invitar algo luego para la vuelta, para que no desfallezcas. Y bueno, pues es también escritor, escribe novela. Pongo un ejemplo, ¿vale? Las tenemos todas arriba de su obra. Esto es novelado, es especialista en tema alemán, aunque lo último que presento es un cómic que se titula Stalingrado, hecho por La Esfera de los Libros, ¿no? Sí. Un cómic, iba a decir para adultos, bueno, pues no son para niños, pero bueno, puede ser para cualquier edad, y lo presento aquí en la librería, ¿vale? Y bueno, yo creo que también un experto en Segunda Guerra Mundial, y yo, de igual manera que digo que Rubén, o sea, se caracteriza por tener, o sea, dar muchísima información en sus libros. Yo lo que diría de Daniel es que, vamos, menos mal que no están aquí el resto ya, porque como con Rubén hay confianza, lo digo igual. Yo creo que es de los mejores ponentes que hemos tenido desde el punto de vista de comunicación. Que tenías que haber dedicado a la radio o... También. Radio, enseñanza... Bueno, pues dicho lo dicho, os dejo aquí con los tres ponentes del desembarco de Normandía. Por el traído esto, pero podéis imaginar que arriba hay libros del desembarco de todo tipo, tamaño y color. O sea, se trata un poco de charlar, a lo mejor ver aspectos no tan conocidos, anécdotas, o sea, porque bueno, es una campaña que, os digo, empezó el 6 de junio ya cuando venía, y con esto ya os dejo de la tabarra, empezó el 6 de junio, y para que veáis una idea, o sea, la gente piensa que desembarcan y avanzan rápidamente. Bueno, pues hasta el 25 de agosto, o sea, no se libera el país. Y digo el 25 de agosto porque me acuerdo porque es la fecha de mi cumpleaños, o sea, que no sé, si no me acordaría en absoluto. O sea, que tardaron casi más de 2 meses en llegar al país. O sea, y veis el mapa y parece que está al lado. O sea, fueron unas campañas, o sea, hasta que no es la cabeza de desembarco, sino, o sea, poco a poco hasta que consiguieron irrumpir, o sea, a través de lo que es el norte de Francia se tardó bastante, ¿vale? Bueno, dicho lo dicho, oye, os dejo aquí con los ponentes y que disfrutéis de la charla. Hoy toca formato charla, entonces cuando toca formato charla podéis preguntar en el momento que queréis y que os apetezca. Un poco la excusa es este libro del día más largo, título de Cornelius Ryan, película maravillosa en blanco-negro con John Wayne y otra serie de... Salva al soldado Ryan tiene su gracia en 45 minutos. Los otros 45 minutos yo creo que son bastante prescindibles. Es igual que Rambo. Yo creo que Rambo tiene sus primeras media hora, 45 minutos, y a partir de ahí pues hay que darle un final de alguna manera. Y entonces estuvo Javier Beramendi hablando sobre operaciones, no solamente sobre las operaciones aerotransportadas, que es la primera parte del desembarco de Normandía, sino luego presentando un poco lo que es continuación de campaña. Entonces, la campaña de Normandía, en cierto modo, lo que es el desembarco, ya lo vimos el pasado jueves. Entonces, la razón de que nos juntemos los tres es, uno,
Hay un meme, vamos a decirlo, que circula mucho por internet, que viene muy bien, los memes de vez en cuando, donde te aparece una evolución de las preguntas a ciudadanos franceses sobre su percepción de quién ganó la Segunda Guerra Mundial, entre los años 60 y la actualidad. Y por eso lo de el día más largo, salvar al soldado Ryan, cuando les preguntabas en los años 60, era quién ganó la Segunda, o sea, qué país fue el más decisivo a la hora de la derrota de la Alemania nazi. Respuesta mayoritaria, la Unión Soviética. Si les preguntas hoy en día, Estados Unidos. Razón, salvar al soldado Ryan. O sea, por eso un poco la razón de invitar a Daniel es no tratar tanto lo que ya es la campaña de Normandía como empezar a hacer comparativas. Normandía está muy bien, es muy importante, pero ¿y Stalingrado? ¿Quién ocupó Berlín? Entonces, Daniel tiene 2 libros, uno sobre Stalingrado y otro sobre Berlín. O sea, no le quitas el valor a Normandía de ninguna de las maneras, pero es intentar comparar un poco. A mí siempre me hace mucha gracia, nosotros, los americanos, y siempre dices, vamos a ver, el 70% del ejército alemán estaba en la Unión Soviética y el 70% del ejército japonés estaba en China. Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y el segundo invitado... Y contando que los chinos estaban en otros frentes, como Birmania, sí, que lo sostenían ellos, no los británicos. O sea que... Y el libro que tienes tú de los ejércitos del dragón, que son voluntarios chinos en el ejército japonés, que dices, serán y es muy curioso también, los países satélites de Alemania, quitando Italia, la mayoría en Rusia. Los claro. Países satélites de Japón, la mayoría en frente chino. Claro, entonces, dices, que no se está vendiendo el cine, ¿no? Y aunque mi hermano intentó hacer spoiler, que me tocaba hacerlo a mí, hay una película coreana, My Way, es película coreana, se puede ver, está preciosa. ¿Por qué? Porque cuando los norteamericanos desembarcan en Normandía se encuentran tropas asiáticas. Por eso Rubén tiene el libro de los asiáticos de Hitler. Entonces, claro, lo primero que ves cuando ves asiáticos es japoneses. Y resulta que te encuentras que son coreanos. Entonces, ¿cómo cuernos ha pasado un coreano desde 1939, desde los desiertos de Mongolia de Nomonhan Hanjin-Gol, que es la primera victoria de Zhukov, cómo pasó desde allí? Ha pasado por Stalingrado, ha pasado por un montón de sitios y nos ha terminado en Normandía. Entonces, sí, es cierto, Normandía es muy importante, desde luego desde el punto de vista del frente occidental. Yo no sé hasta qué punto es importante, pero ya lo trataremos en otro sitio con respecto al frente del Mediterráneo, por la idea que tienen los americanos de una campaña periférica en lugar de un ataque directo sobre y un desembarco sobre Europa. Entonces, por ir empezando un poquito con Daniel. Normandía es importantísimo, pero ¿qué porcentaje? A ver, no qué porcentaje, sino que vamos a intentar hacer un poco de comparativa de Frente del Este, Stalingrado, Batalla de Berlín, Bagration, con respecto a las operaciones angloamericanas A mí lo que me llama la atención, estoy totalmente de acuerdo con nuestro querido amigo Rafael Rodrigo y muchos de los que asisten hoy, por supuesto, que, a ver, tenemos una batalla que es Normandía, ese desembarco el día 6 de junio de 44, bla, 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 con datos que ya conocemos. Nos han vendido como que la actuación, si no me baila la cifra, unos 156.000 hombres aproximadamente, te los lanzan ahí el día 6 de junio. Bueno, a mí personalmente eso me parece una miseria en cifras en comparación con lo que ha sido el frente ruso, ¿vale? Estamos hablando que la operación Barbarroja, al comienzo de la operación Barbarroja, 3 años antes, prácticamente, allá por el junio del 41, Alemania está lanzando a 3 millones de hombres en un frente que su máximo apogeo estamos hablando de 1.000 kilómetros de extensión. Yo no sé si aquí alguno ha estado en las playas de Normandía, me imagino que la mayoría, ¿vale? Hemos visto aquello, pues una franjita de playa, tenemos Point du Hoc, ahí, que separa las dos playas americanas y luego venga kilómetros de playa. Bueno, ¿qué puede ser aquello? 50, 60 kilómetros de playa, arriba abajo. Comparamos eso con 1.000 kilómetros de frente en Rusia. Y ahora nos venden, como bien ha dicho, es un dato que yo hace años estaba circulando esa comparativa, ¿no? De ¿quién cree usted, en Francia preguntaban, que ha ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién ha sido la potencia, la nación decisiva? Y todo el mundo, casi todo el mundo decía la URSS, ¿no? Ahí tenemos las cifras, ¿no? de soldados muertos, de población civil muerta, etc. Y nosotros trasladamos eso a algo que conocemos, que tenemos cerca, que es Occidente, que es Francia.
una costa muy bonita, Normandía, que se recorre prácticamente en un día. Yo invito a cualquiera que algún día vaya a Rusia y que se haga la idea de ir mar Báltico hasta abajo, hasta el mar Negro, en un día. Imposible, imposible. Mueve 3 millones de hombres para atacar y luego para defender, lo acaba de citar, la operación Bagration. Es bueno, 22 de junio del 44. En vez del 41, ahora los rusos contraatacan. Y paran prácticamente a las puertas de Polonia, prácticamente delante de Varsovia. Y se quedan ahí parados. Podrían haber seguido avanzando. Yo tengo esa teoría, bueno, después de estudiar tanto el tema del frente ruso, dice, vamos a ver, norteamericanos, canadienses, toda la gente que meten allí, la Commonwealth y compañía, 156.000 tíos, lo que no se ha visto nunca. Vamos a ver, nosotros los españoles hicimos una cosita por aquí que se llama desembarco de Alucemas. Sí. A pequeña escala, lógicamente, pero dices, coño, no hemos sido los primeros en esto. Los americanos, aliados, etcétera, a gran escala, perfecto. Pero comparen 156.000 fulanos que lanzamos ahí a una playa en unas horas y comparen lo mismo en el año 44, va a ocurrir semanas después, los rusos, operación Bagration. Millones de hombres, tanques, vehículos, lo que queráis, aviones, etcétera, y no meten barcos ya porque no, yo creo que no hay espacio físico para meterlos. Pero tenemos que tener esa comparación, ¿no? El Hollywood de turno, los documentales, la bibliografía, pues bueno, ha magnificado mucho. Y durante tantos años, repitiendo lo mismo, pues al fin y al cabo dicen, no, pues han ganado Estados Unidos. Ya vemos el soldado Ryan y dice, ah, madre mía, ¿cuánta gente muere en la playa Omaha el día D? Estamos hablando de unos pocos miles. Unos pocos miles. Hace poco estuve yo aquí hablando con Rafael y demás asistentes que participaron en un coloquio, conferencia, como lo queramos llamar, sobre la batalla de Berlín. Y yo cité un dato. Si han estado en Omaha, es una extensión mínima, entre comillas, pequeñita, una playita que la podemos recorrer en una mañana dando un pasito tranquilamente y deteniéndonos a ver las cosas, ¿no? Deteniéndonos. Yo hace 2 años más o menos estuve documentando lo que va a ser el preludio, la primera parte de esta trilogía que espero terminar pronto de las 2 obras que tengo ya publicadas de Berlín, pues digamos una precuela, que están tan de moda, pues bueno, la editorial me dijo, ¿podrías hacer una precuela con esto? Digo, vale, pues lo tengo a huevo. Como he hablado toda la batalla de Berlín aquí, pues me voy a dedicar a hablar del Silo, la batalla del Silo. Estamos hablando de un frente también pequeñito, unos pocos kilómetros, lógicamente un poco más grande que Normandía. ¿Cuántas personas creen que fallecen, bajas, muertos, heridos, etcétera, en 72 horas de combate? Frente ruso en su estado puro. Y sin meter gas a fondo, por parte de la Unión Soviética. Unas 30-50.000 bajas en menos de 72 horas. Trasladamos eso a Normandía en menos de 24 horas, pocos miles. La comparativa habla por sí sola. Luego entraremos, si queréis, más en temas de bombardeos previos y todo esto, pero las cifras yo creo que hablan por sí solas. Yo, por supuesto, tengo mucho respeto al día D, es lógicamente una apertura de un segundo frente, ¿no? Ahí a lo bestia, ¿vale? Sí. Que te quería hacer una pregunta. Sí. En Silo te refieres 30.000, todos militares, ¿no? Todos, claro, todos militares. Vale. Porque es que en Normandía sé que los civiles superaron a los militares. Exacto, y así hablaríamos de unos 20.000. Exacto. Solo lo que es el o sea, solo militares. Eso es. Militares entre Unión Soviética y Wehrmacht, ejército alemán, waffen-SS, etcétera, ¿no? Pero es que luego ya entraremos en más detalles, pero es que los aliados, solamente para esas operaciones de allanamiento del terreno en Francia, que liquidan civiles al por mayor. Estamos hablando calculamos que unas 20.000 personas. Es muchos datos que te podemos concretar en la bibliografía, ¿no? Me parece una barbaridad, ¿no? 20.000. Yo no recuerdo el dato, pero hay más cantidad de franceses muertos, tanto civiles como militares, por parte de los angloamericanos que por parte de los alemanes en toda la guerra. Sí. Entonces resulta bastante curioso cuando ves lo que... Conmemoración del 75 aniversario del desembarco de Normandía. Y enseña el presidente de los Estados Unidos a los británicos y dicen, no, pero si nos matasteis más vosotros que nosotros. Y menos mal que venían a ayudar, ¿no? Ha escrito el autor Jesús Hernández, que es catalán, que no sé si fue su anterior libro, eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, o no, ahora no recuerdo cuál es el libro, habla en total unas 100.000 víctimas, más o menos, a lo largo de la guerra civiles, franceses muertos por los bombarderos angloamericanos. Cuando la Blitzkrieg del 40 no excedieron nada, unos pocos miles fueron. En Silo yo comentaba el dato por teniendo a los militares, pero claro, dices, bueno, ¿y aquí no hubo civiles? Sí, yo con los guías locales que suelo moverme cuando voy a documentar algún libro, yo soy muy meticuloso de documentar los libros y aparte de bibliografía que escribe gente como
como Rafael, doctor en historia, pues también me gusta ir al terreno, ¿no? A ver lo que padeció aquella gente sobre el terreno, ¿no? Y cuando te ves allí, dices, madre mía, esto es una llanura, aquí unas colinas, tenemos un sistema defensivo, salvando las diferencias, muy similar a lo que vamos a ver en Normandía, ¿no? Que es un terreno muy llano, y luego nos encontramos con unos promontorios de apenas 40 o 50 metros de elevación en el terreno, ¿no? Como similar a la Playa Omaha, que es lo que más conocemos, ¿no? Y desde allí, pues bueno, fue un tiro al pato de feria, pero absoluto, y hicieron una carnicería entre los soldados del Ejército Rojo. Y tú te vas moviendo por aquellos terrenos, te suben al donde estaba el puesto de mando de Zhukov, ellos veían muy bien las defensas alemanas, pero claro, ellos lanzaban gente, otra cosa no, pero les sobraba al Ejército Rojo gente por mayor, y la escabechina absoluta, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, que también aquí entra en juego otro aspecto, ¿no? La moral occidental, o el tema de cómo contamos, ¿no? Una baja, parece que un soldado americano parece que, no sé, como que despierta más sensibilidad, ¿no? Que un soldado soviético o japonés, y claro, pues soltar allí decenas de miles de rusos a morir como piojos, pues parece que es otra película de otro mundo. Y si son chinos ni te Ya cuento. ni contamos. Porque si son chinos ya... Hay más tú todavía. me corregirás, pero... Hace poco estaba en China, hace 2 meses, estaba de hecho viendo algunos campos de batalla. Por ejemplo, una cosa que no se sabe, que la segunda batalla más grande de la historia en una ciudad fue en el frente chino, en Shanghái, la batalla de... ¿La del 37? La del 37. O Se han hecho los chinos ciudad de vida y muerte. No, esa es Nanking, la matanza. Es la de Nanking. Esa es la más rara, yo me refiero a un combate urbano. Sí. O sea, combate el urbano. combate urbano después de Stalingrado es Shanghái. Por encima incluso el de Manila, porque se dice que es Manila, pero claro, esto es una invención de los norteamericanos. Tú ves las cifras de bajas, lo que hay en el 45 en Manila, y ves Shanghái y lo supera por mucho. Y es verdad, ahí ves la estrategia, y están algunas calles donde hubo los combates. Bueno, y es que era lo que cuenta él, como en Silo, oleadas hacia adelante de chinos, que si algo nos sobran son personas. Armamento no nos falta, pero personas nos sobran. Creo que una de las estrategias de Chang era justamente dejar un montón de divisiones a desgastar a los japoneses. Sí. Entonces, haceros una idea, vamos a ver, si Hollywood en los últimos 60 años ha conseguido invertirnos la percepción de qué pasó en Europa. O sea, el pobre Rubén, que se dedica al frente del Pacífico, o sea, China no existe. Además, cine chino sobre Segunda Guerra Mundial, ¿qué tenemos? Bueno, esto es un dato curioso. Se hacen, fíjate, según el último dato, salen 160 películas chinas de la invasión japonesa al año. Allí en China, aquí a Occidente no llegan nada. Aquí, claro, La aquí ciudad que de llega vida o muerte, los niños de Huangxi, y normalmente... No, al revés, y la que tienes es la de El Imperio del Sol. Es Otro Hollywood. Es verdad. Otro extraordinario Hollywood. Entonces, Alemania dedicó la mayor parte de sus divisiones y esfuerzos al frente del este. Japón dedicó la mayor parte de esfuerzo y de divisiones y de mejor calidad, además, al frente chino. Por cierto, a curiosidad, el general Chang estudió en la Escuela de Estado Mayor de Tokio. O sea, su formación es japonesa. Y soviética. Y soviética. Luego estuvo en Luego estuvo en Moscú. En la de Moscú. La mayor alegría, le trajo un artículo, ya no me acuerdo que se dieron a defender luego los soviéticos, pero cuando les dio todo de lado, pero bueno. Que la gran alegría que tuvo Chang en el momento que la Unión Soviética entró en guerra. Que para él pensaba, esto es nuestra salvación. Y entonces y te digo lo mismo, Rubén, poniendo también un poco en comparativa, ese frente de China, ese frente del Pacífico, comparado con Normandía, ¿qué es? O sea, no es nada. O sea, es más, del Pacífico, lo único que se conoce es la de las islas, lo Guadalcanal, Okinawa, Iwo Jima. ¿Por qué? Porque hay norteamericanos. Un poco Birmania, porque estaban los británicos, pero quitando eso, es que eso a lo mejor son el 5% de las bajas a nivel global. Es que todo tiene lugar en China y la zona del sudeste asiático, sobre todo civiles. La zona de Indonesia, esto no se sabe, Indonesia tuvo 4 millones de muertos en la guerra. O sea, la población civil en esa parte del mundo sufre de una manera brutal. La India, Birmania y sobre todo, evidentemente, China. Las zonas ocupadas y las no ocupadas también. Y entonces vamos ¿y qué hace un grupo de coreanos en las playas de Normandía en verano del 44? Esto, pues, si lo puedo contar ya, pues... Sí, por favor. Pues bueno, muchos sabréis que Corea, desde el año 1910,
era una colonia japonesa después de la guerra con los rusos que tuvo Japón en 1905, que bueno, fue una victoria total. Pues bueno, se aprovechó de la debilidad rusa y se anexionó Corea. Corea se convirtió en un protectorado y bueno, todos los coreanos que había allí obtuvieron la nacionalidad japonesa, más que nada porque antes de la guerra eso ya dejó de ser protectorado y se convirtió directamente en lo que llamaban en la sexta provincia de Japón. ¿Qué ocurre? Que hay un conflicto muy poco conocido en el año 39, que es la guerra del Khalkhin-Gol, otros la llaman Nomonhan, pero bueno, yo prefiero llamarla Khalkhin-Gol, por el río, más que nada porque es un río que está justo en la frontera entre Mongolia y Manchuria, la zona, diríamos, más al noroeste de Manchuria. Y bueno, esta contienda que bueno, fue fruto de la tensión fronteriza que ya llevaban ya casi 2 décadas, una tensión fronteriza rusos japoneses, pues bueno, resultó ser un desastre para Japón. Allí además participó el que iba a ser el mariscal Zhukov, en aquel momento general. Y bueno, la cosa es que los vapulearon a los japoneses. De hecho podemos decir que fue la primera derrota del imperio japonés a manos de los soviéticos. Algo que también se obvia, esta guerra se obvia también en el mundo occidental. Por cierto, hago aquí un inciso para decir que en el caso del ejército de tierra japonés tiene más bajas frente al ejército rojo que no frente a los americanos. Esto también es poco conocido. O sea, y lo tiene prácticamente en el 45, en la ofensiva la Tormenta de Agosto. La ofensiva Tormenta de Agosto que entra, bueno, ya es un ejército victorioso, ya en el año 45 entran en Manchuria, el norte de Corea, Mongolia y bueno, hacen escabechina al ejército japonés. Los otros habían ido rindiendo guarniciones por islitas, por ahí, los americanos. Les había tocado la parte fácil, realmente. Y bueno, volviendo ya otra vez al año 39, a esta guerra, pues bueno, se hacen muchos prisioneros, más que nada porque quedan embolsados y se anuncia una paz con la Unión Soviética. Si no se hubieran quedado los japoneses ahí hasta resistir hasta el final, que era lo que normalmente hacían. El caso es que se entregan prisioneros y claro, toda esta gente va al Gulag. Entre los prisioneros que hay, evidentemente japoneses, pero tropas coloniales. Tenemos coreanos, la mayoría eran coreanos, pero también tenemos de otro origen, de origen chino o mongol y manchú, o 5 nacionalidades, podemos decir, hay de prisioneros. Estos van a ir al Gulag, van a pasar unos años de infierno en el Gulag, de hecho van a fallecer muchos ahí en los trabajos. Y entonces tenemos el año 1941, empieza la Operación Barbarroja, entra Alemania en el frente, abre el frente del este, que llegan prácticamente hasta Moscú, y entonces se encuentran con estos voluntarios. Muchos de estos voluntarios van a ser directamente liberados, porque bueno, había campos de trabajo y campos de concentración que caen en manos de la Wehrmacht y son liberados. Otros van a tener un poco de menos suerte porque van a estar en Yan Gulags de Siberia, que los alemanes no van a ir allí, pero los soldados soviéticos, los militares del Ejército Rojo, les van a ofrecer servir en las filas pues para redimir su pena. Muchos van a aceptar con tal de salir del Gulag. Y bueno, estos van a ser encuadrados en una unidad militar que va a combatir en el año 43 no sé si era la tercera batalla de Kharkov. La segunda fue en 42, ahí me he equivocado. La tercera batalla de Kharkov, que bueno, es una ciudad que está ahí en la frontera Rusia con Ucrania, que ahora por cierto hemos ido a hablar mucho estos años, que ha habido todo el lío que ha habido ahí entre Ucrania y Rusia, entre las minorías. Bueno, pues van a combatir ahí, van a ser la mayoría aniquilados y otros van a caer prisioneros de los alemanes. Y bueno, una vez siendo prisioneros de los alemanes, pues para muchos, para evitar el cautiverio, pues van a decir, oye, somos japoneses, que somos vuestros aliados. Y claro, y van a decirlo todo, da igual que sea un coreano, que sea un chino, que sea un manchú, porque todo lo que no quieren es evitar el campo de prisioneros. Todos, pues digamos, pues claro, sois de nuestros socios, pues se llega a un acuerdo con la agregaduría militar de Berlín, que la dirigía Yamamoto, no es el almirante. El almirante era Isoroku Yamamoto, este era Bim Yamamoto, muchos lo confunden. Se da un acuerdo y se pacta que se integren en la Wehrmacht, en un batallón que va a ser el primer batallón de Asia Oriental. Va a haber 2, por cierto, 2 batallones.
uno no va a tener nada que ver, el segundo batallón va a estar conformado por vietnamitas, laosianos, camboyanos, capturados al ejército francés y holandés, las tropas coloniales. Este no va a participar en Normandía, este va a ser enviado a Provenza. La Operación Dragón sí que van a participar estos miembros del sudeste asiático, estos soldados, pero bueno, el primer batallón va a ser asiáticos orientales y este va a ser destinado a una zona aparentemente tranquila que es Normandía. Y bueno, pues no va a ser tan tranquila, pues se va a encontrar el 6 de junio con toda la flota de invasión y bueno, y ahí van a tener que defender las playas. Van a estar tanto en Utah como en Omaha. Quiero mencionar a uno de los voluntarios con nombre y apellido, nombres y apellidos, que es Kwi-Yong Yang. Este era coreano de Seúl. Y bueno, digamos es un poco, si alguno conoce la historia de la bestia de Omaha, este alemán que se fue un montón de vidas, pues este va a ser la versión en coreano. Y bueno, con una MG-42 va a eliminar unos cuantos norteamericanos y bueno, hasta que al final estos señores se rindan. Y bueno, decir que además de este hombre hay una película, que lo he dicho antes, My Way, lo que la película, eso sí, está un poco sobreexagerada porque te los pone como si fueran Rambos con la ametralladora. Yo creo que se cargan un montón además no cualquiera, el segundo batallón de Rangers. Sí. Se cargan ahí a decenas y bueno, incluso sale antes la guerra esta de Calkin Gol y ves a un tío derribando un avión, como un francotirador derribando un avión, pero bueno. Pero está un poco sobreexagerado. Son las licencias que se toma el cine. La licencia es una película coreana y quiere poner a los suyos como que eran los mejores. Quiere poner a los suyos, pero... Es que después de ver los ejércitos del Señor de los Anillos, o sea, si no pones un cielo donde no se ve absolutamente nada salvo aviones, o sea, como la cosa que no tiene... Está muy exagerado. Esa película. Hay una cosa curiosa también, ya para terminar este capítulo de estos asiáticos, que el general Omar Nelson Bradley, que en ese momento estaba en los buques dirigiendo el desembarco, le llegó una noticia, y esto es verídico, de que había una unidad del ejército imperial japonés en Normandía con lo que ninguno habían pensado, y eso hizo saltar las alarmas en el Estado Mayor aliado, incluso a una oficina mandarlo a investigar a ver si era verdad eso, porque es verdad que encontraron japoneses en Normandía. Encontraron ahí japoneses y durante unos días hubo una confusión. Ellos pensaban que iban a enfrentarse al ejército japonés ahí en Normandía, hasta que se resolvió todo el entuerto, que vieron que estos venían del lejano oriente del año 39 allí. Pero bueno, hubo preocupación en el mando aliado y hasta confusión durante unos días por esto. Que era lo último que se esperaba, vamos, encontrarse unos coreanos y llevar traductores de coreano a Normandía. Lo último que se esperaba. Los servicios de información funcionan, pero bueno, como las encuestas, de aquella manera. Como las encuestas. Daniel, otra pregunta. Ya tenemos los números. Tenemos. Tenemos números y tenemos las comparativas de bajas en Normandía, bajas en las batallas previas a la conquista de Berlín. Tenemos porcentajes de cuántas divisiones están en el frente occidental, cuántas divisiones teníamos en el frente del este, y la calidad, porque los americanos siempre nos han vendido que claro, se enfrentaban con terribles divisiones de las SS como la Hitlerjugend, y con la flor innata de las divisiones alemanas. Y luego tenemos aquí el jueves a Javier Meramendi, que nos habla de que allí lo que había eran divisiones estáticas. Claro, cuando nos define el concepto de división estática, es una división que no tiene transporte de ningún tipo, ni siquiera hipomóvil. Traduzco hipomóvil. No tiene ni mulas para poder transportar o sea, hay que ir a pie todo. O sea, es más parecido a las tropas coloniales españolas en Marruecos en el año 1910. Por ejemplo. O sea, es algo más parecido a eso. El mayor lujo, una bicicleta. Y puede parecernos esto un chiste, pero es que el mayor lujo era una bicicleta. Un tío que iba a llevar la ración de la cocina campaña a la primera línea, un tío, una bicicleta. O con suerte los estados mayores que tengan un caballo, vehículo, o su vehículo, un vehículo a motor. Sí, sí. O sea, yo recuerdo, cuando hice la tesis, el general Kindelan, que luego sería capitán general de las Baleares, tenía a su servicio un coche con más de 15 años. Y dices, y es el capitán general. Menos mal. Entonces, menos mal. Entonces, esto de los norteamericanos, ¿qué tipo de tropas se encuentran en Normandía? En la comparativa de el grueso del ejército alemán, que como siempre tendremos un poquito mejor, porque que yo recuerde,
cuando las divisiones estaban muy desgastadas, sobre todo en el frente del este, se les mandaba justamente a Francia en su periodo de reconstrucción, adiestramiento, antes de volver al frente del este. Pero lo comentaba yo creo que fue la primera vez que vine aquí a hablar de Stalingrado, que en la operación Wintergebiet, el intento de ruptura del cerco, ¿no? Por parte de Hermann Hoth y demás, ¿no? Pues trajeron tropas de forma apresurada de Francia, precisamente, ¿no? De estar de tranquilidad relativa, venían a reponerse a Francia y luego volvían al frente ruso de un modo un poco precipitado, ¿no? En este caso, pues bueno, el concepto de división estática es eso, ¿no? Te plantan allí unos señores que muchas veces son chavales que están en pleno proceso de adiestramiento. A ver, no estamos hablando de un cuartel, no sé cómo deciros, militar alemán, que están todos desfilando para arriba para abajo haciendo instrucción brutal, ni mucho menos. Una vida, yo creo, más laxa, más relajada, pequeñas instrucciones de tiro, de formar la compañía, pim pam, 4 historias, por no entrar en más tecnicismo, pero cosas básicas para que nos entendamos. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, sí que tenemos en el área de Caen, por ejemplo, tenemos alguna que otra formación Panzer, así un poquito digna de mención, pero luego el resto de flyers van a estar cubiertas por infantería. Pues tenemos el caso que ha citado antes de la bestia de Omaha, de Heinrich Severloch, un chavalito de apenas 20 años, que él sí ha estado en el frente del este, él sí que supo lo que fue aquello. Bueno, regresó un poco tocado porque contrajo una enfermedad, entonces pues tuvo ciertas penalidades que pasar en el hospital hasta que se recobró y lo encuadraron en una división, la 352 concretamente. ¿Tengo una pregunta sobre castigo? Sí, le metieron porque debió de filtrar alguna información, declaración contra el régimen, contra que era aquello de la guerra, lo típico, ¿no? Sobre todo piensa que estamos hablando del año 42, 43, etcétera, cuando lo mandan allí, pues claro, ya está viendo que la Wehrmacht no era lo que le han vendido, ¿no? Pensemos que muchos chavales van con 18 años al ejército a hacer la instrucción, 19, 20 años, le sacan de su rutina diaria y te mandan al frente ruso, ¿no? Pensamos que, como hemos citado antes, prácticamente 3/4 del ejército alemán está presente allí y lo liquidan allí, o sea, es una barbaridad, ¿no? Los porcentajes que estamos manejando. Gente como este chaval, pues bien rebotados del frente del este, gente que tiene cierta experiencia, sabe lo que es manejar una MG-42, la fusilería, etcétera. Chavales polivalentes, o sea, hay que saber que esta gente, pues bueno, ha vivido el frente ruso, que es lo peor que te podía tocar en la Segunda Guerra Mundial. Y de repente te cambian y te llevan a Francia. Dicen, bueno, buena temperatura, comida decente, podemos dormir, no es el frente ruso, allí, pues bueno, no se puede prácticamente pegar ojo, que estar siempre alerta con los soviéticos. Y te mandan a un sitio concreto como puede ser Bierville, Colleville, etc., en las zonas inmediatas a Omaha Beach, ¿no? O Utah o demás. Cualquiera que ha paseado por allí, pues bueno, es un sitio, hay zonas que son bastante idílicas, muy tranquilas, pues bueno, un poco climatología cambiante en primavera, verano, pero bueno, tampoco se está mal. Y esta gente pues se dedica a pasar el día, es una zona de ocupación, entonces las divisiones, como bien decía Rafael, son estáticas, están cubriendo una zona. La verdad que hay que pensar que las divisiones alemanas, pues bueno, podemos estar hablando de 10-12.000 soldados, ¿no? Una división completa. Aquí van a estar, en la mayoría de los casos, muy mermadas, no van a tener el 100% de los efectivos, se calcula que algunas iban del 50 al 75%, depende de las fuentes consultadas, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que no son divisiones completas, ¿vale? Lo primero. Segundo, gran detalle el que ha dado Rafael, no son divisiones mecanizadas 100%. Esto no es el frente ruso, repito, es que no me canso de decirlo, es que es Francia, estamos de vacaciones, literalmente. Estamos ocupando un sector que igual en el frente ruso te implica meter ahí 2 o 3 divisiones. Estamos ocupando unos pueblecitos, aquí tal, aquí cual. Y vamos por ejemplo, por poner un caso, publiqué anoche un artículo en mi perfil de Facebook sobre la toma del puente Pegaso, que para mí, luego si podemos tomar así alguna referencia más, para mí es, yo creo que la primera acción más de las más determinantes que vamos a ver el día de, porque asegura todo el flanco derecho, ¿no? Lo protege de esa posible penetración de las tropas acorazadas, de las divisiones Panzer que podían penetrar por el este de Caen. Y vamos a ver que en esas zonas también tenemos divisiones estáticas con chavales muy jovencitos, 18, 19, 20 años. La mayoría de ellos apenas ha hecho una instrucción básica, sabe disparar el Kar 98, hacer un mantenimiento tal y fuera. Y pensemos que muchas de esas unidades, por ejemplo, en la zona del puente Pegaso y demás, también sale en la película del Día Más Largo y demás, hay una mezcla tan extraña de soldados que yo creo que nos ponemos a contar nacionalidades y nos volvemos locos.
O sea, nos podemos volver absolutamente locos. Tenemos una división como la de estos soldados, insisto, alemanes que están protegiendo este puente Pegaso y demás, que igual había en una compañía los que eran verdaderamente alemanes, los mandos, los oficiales, los suboficiales, la mayoría de los cabos y el resto, lo que es la soldadesca, la gran mayoría, gente venida del este, ex prisioneros capturados en el frente del este, ucranianos, rusos, etc, etc, etc. Lo mismo que comentaba antes perfectamente Rubén, de hecho, con los chinos y demás. bueno, en Pegaso no, pero que está al lado de la playa de Sí. Sword. Sí, sí. ¿Ves? Ahí en la zona esta, Sword, Juno, todo eso, hubo 2 batallones, que es también de asiáticos, Sí, pero sí. de centro de Asia, Cierto. de la Legión Turquestán, que Sí, serían cierto. de 5 países, que son Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Estos, y esos estaban también desplegados allí. Es que es una mezcolanza tan rara que dices, ¿cómo pongo orden? Claro, en cuanto ven, por ejemplo, el asalto paracaidista en el puente Pegaso, que por cierto, la gente de Howard, el comandante que dirige ese asalto aerotransportado, primero con planeadores, luego llega ya la 6ª división aerotransportada británica y demás, son estos soldados británicos que vienen en los planeadores no han pegado un tiro en su vida. O sea, no sé si conocían este dato, pero Howard y compañía no habían pegado un tiro en su vida. Había sido policía, había tal, se había enganchado en el ejército, había entrado, pero no había pegado un tiro en su vida. Y encima el tío, en sus memorias, dice, no, si yo iba tranquilo, no te jodes. No sabes lo que te vas a encontrar. O bueno, o puedes ir cagado de miedo, como decían muchos soldados, o vas tranquilo, porque ¿qué es esto de la guerra? No tengo ni idea. Me han entrenado así a disparar, de todo. Bueno, de hecho, a los del puente Pegaso, la gente que va en esos primeros planeadores, para mí, yo creo que es una de las tropas, dentro de las tropas británicas, de la gente más preparada que tuvieron aquel día. Gente que sabía, lo mismo sabía demoler un puente, que sabía pilotar el planeador en caso de que al piloto lo hirieran en pleno vuelo. Los pilotos sabían luchar como la infantería o hacer demoliciones. Incluso hasta los suboficiales, los sargentos, se sabían la operación de memoria para actuar como el propio Howard en caso de que pereciesen todos los oficiales. De hecho, los propios oficiales británicos que están en ese asalto paracaidista, la gran mayoría acaban o muertos o malheridos. Y el propio Howard, bueno, se libra de milagro allí, no sabe Dios por qué. En las playas, nos vamos a las playas. ¿Qué nos encontramos? Pues prácticamente algo muy similar a lo que vamos a ver en el puente Pegaso. En el puente Pegaso, en cuanto empiezan los disparos, los chavales salen corriendo porque no saben lo que es la guerra, salvo 4 gatos contados, como vamos a ver en el caso de Henry Severloch, la bestia domaja. Los que son extranjeros salen corriendo, no entienden las órdenes alemán, se vuelven locos, o sea, no saben qué hacer, salen corriendo de allí. Los chavales jovencitos alemanes dicen, ¿esto qué es? Gente vestida así, con la cara medio llena con carbón ahí, oscurecida la cara, ¿esto que son demonios? Me piro de aquí corriendo. Chavales con 18 años, que habían estado la noche anterior en el burdel del pueblo haciendo lo que hicieran, pero me da igual, pero esa era su diversión. Y coño, vienen unos tíos a matarme. ¿Y para qué te quiero? Salen corriendo, disparan la munición, toda la que tienen, y llegan a Caen para informar, no sé cuántas horas después, de que nos están atacando. Y los mandos, claro, reaccionan cuando reaccionan. Nos vamos a las playas, al amanecer, 6 de la mañana, 7, etc. Desembarcan, empiezan a desembarcar, claro, la gente, imaginaros en la playa. Subiros a un montículo a 60 metros, 50 metros, que tengáis una vista, vamos, a kilómetros de distancia. Y tienes un arma. Si sabes lo que es disparar, como el caso de Henry Severloch, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Le enseñaron, tienes que disparar barriendo derecha, izquierda, pim, pam, ráfagas cortas, que no se caliente el arma. Pensad que una MG-42 tiene una cadencia de tiro brutal. 1200 tiros, 1200 disparos por minuto, arriba abajo, tenemos esa cadencia de disparo. Las cintas, 50 cartuchos, 250 podemos meter. El cañón, se calcula. Yo tengo alumnos que siguen tirando en el ejército las maniobras con la MG-42 y me enseñan, ostras, tío, cada 3 veces que vacías una cinta de 50, o si tiras una entera de 250 relajado, a la siguiente cinta tienes que estar cambiando el cañón. Eso sí, el cañón se saca rápido, se introduce rápido en unos segundos. Un equipo bien adiestrado lo cambia. Pues este tío metió unos 2000 disparos desde las 6 y pico de la mañana hasta las 3 del mediodía. 2000 disparos. Y diréis, coño, pero si habéis visto una MG-42 disparando, 1200 por minuto, tú estás 60 segundos, ¡pum! Ya te has cascado 1000 y pico disparos. Otro minuto, ras, ya te habrías acabado la munición en 0, y estás tirando desde las 6 de la mañana hasta las 3 del mediodía. Yo creo que es un tío que sabe utilizar el arma bastante bien, de forma bastante efectiva. De hecho, la mitad de las bajas se calcula que hay en Omaha, las causa este señor, entre muertos y heridos. Y claro, dices, ¿y está con la MG todo el rato? No. Cambia al Kar 98 que toma a mano. Encima, para mayor suerte para él,
pegan un pepinazo en la otra punta de la posición, en el Widernesstand, del nido de resistencia número 62, que es donde estaba el asignado, en uno de esos desfiladeros que van a meterse tierra adentro, pegan un pepinazo y claro, la munición que hay allí, para mí, rápidamente, bim bam, cambiando cañones con el compañero. Total, de toda la gente que tenían allí, su pelotón, sus 12, solo queda el teniente y otro chaval como él, que entre los dos no suma ni 40 años. Y esos chavales son los que han estado defendiendo una playa, porque los extranjeros, la mayoría, salvo los coreanos y 4 gatos ahí, ¿qué tal? Son los que se quedan. Me gustaría citar también a Ali Babalov, el ucraniano. Por ejemplo, Ese sí que se quedó también en la AMG tirando. Se quedó, hasta el final. Lo que se quedó en el sector británico, no recuerdo si era Junos War, pero sí, también. voy a hablar, Sí, del caso de este del señor. ucraniano, Sí, sí. Es que el caso de Henry Severlock, o sea, es algo curiosísimo porque dices, vamos a ver, ¿cómo te metes tú en la piel de un chaval de 20 años? ¿Ves? O sea, él dice que veía mareas de uniformes verdes venir, barcos al fondo que no se veía el agua ya, o sea, de la gente que veía, impresionante. O sea, si hemos estado en las playas y nos subimos a esos 50, 60 metros y ves el horizonte y dices, joder, esto llena algo de barcos, bueno, imposible. Pues esta gente lo vio petado, a rabiar, no cabía un alfiler. Y te viene gente. Él tuvo la gran suerte de que tuvo un teniente, Frerkin, que lo condujo hasta el final, dio ejemplos, estuvo con ellos hasta el final. Y prácticamente cuando ya los americanos se le subían por los dos flancos, dijeron, mira, vámonos, porque primero, ni nos queda munición, la MG está ya para tirarla prácticamente, porque ya más uso ya no se la podía dar. Y tuvieron que salir corriendo hacia retaguardia. Y aquí hay un dato que comenté en un artículo tiempo atrás y que para que veamos que el soldado alemán que está allí, muchas veces nos lo han vendido en Hollywood como son fanáticos, son nazis, nacionalsocialistas, son de las SS, pues cuidado. Estamos hablando de gente que está en un ejército, muchas veces obligados, la gran mayoría, como en todos los ejércitos, porque si tú no te enrolas en el ejército rojo, o en el británico, o en el estadounidense, cuando te toca, ¿qué haces? ¿A prisión o te fusilan? Es la opción que había. ¿No? Pues entonces mucha juventud de aquella época de Alemania pues tuvo que enrolarse, ¿no? Yo vamos a hablar con veteranos, con familiares de gente que estuvo en la guerra y lo que dicen, ¿quién tienes en el poder? O vas o no vuelves a tu casa, ¿no? Y tenemos gente como este chaval que con 20 años, pues bueno, que era agricultor, pues le tocó ir a esto, lo hizo lo mejor que pudo, es lo que dijo en sus memorias, dice, a mí me tocó proteger esto y yo hice lo que mejor supe. Siente bueno, yo creo que hasta el día que se murió el tío sentía devoción absoluta por su teniente, por Frerkin, que estuvo hasta el final, no como otros mandos que dijo que salieron de allí, dispa que te quiero. Y él cuando retrocedía, ya pues salían de las playas con su compañero, ve como su teniente le dice, los de aquí, pues se ve que disparaba para asustar a los americanos, lo que fuese, y le pegan un tiro en la cabeza y le ven morir, ¿no? Pues eso para un chaval de 20 años a tu ídolo, tu oficial, pues tuvo que ser bastante duro, de hecho lo recoge, ¿no? En sus memorias. Va para atrás y se encuentra, pues eso, con una mezcolanza de soldados alemanes, o bueno, mejor dicho, soldados vestidos con el uniforme alemán, y enganchan a 4 prisioneros americanos, y bueno, pues lo primero que los americanos les dicen, pues tiran las armas, se rinden, pues de estas curiosidades, ¿no? Y les preguntan los americanos a los alemanes, oye, ¿cuándo nos vais a fusilar? Y el chaval se mira con el compañero diciendo, pero tranquilo, dice, no, esto nosotros no fusilamos, eso sería un deshonor para toda mi división. Es un chaval de 20 años. Un chaval de 20 años, ¿qué está haciendo hoy? ¿Vale? Está con la cabeza así en el móvil. A ver cómo insulto al otro por el Facebook. 20 años. Y el chaval... Me ha ofendido tu último tuit. Y el chaval tiene eso en la cabeza. O sea, a mí me parece... Vamos, bueno, de hecho, luego, pues, vicisitudes del propio día D, la confusión del momento, pues bueno, acaban rindiéndose a los americanos porque le rodean y se tiene que rendir, pero ellos habían custodiado a los americanos y les contestan eso, ¿no? Que eso sería un deshonor para toda una división, que es la que represento yo. Y luego, pues, lógicamente, él no dice que ha sido el tío que ha estado disparando con la MG porque se lo podían cargar o inflar a palos, te puedes imaginar, hasta en el Verpass, hasta carne de identidad alemán, ahí en el momento. Y bueno, el tío acabó en el cautiverio, acabó más allá de los mares europeos y pues bueno, el tío pues, tuvo la suerte de que lo devolvieron a su granja porque su padre se puso bastante enfermo y lo devolvieron a su país, ¿no? Pues es una historia como la de cualquier otro chaval que pudo estar allí, ¿vale? Pero yo quiero siempre reflejar en los libros, artículos que publico, que me gusta tratar lógicamente todos los ejércitos posibles, pero cuando lo hablo desde el lado alemán, quiero romper una lanza en favor de esta juventud que muchas veces, bueno, sí que crecieron en un ambiente a veces pues demasiado violento, ¿no? Para aquella época, pero que no todos estaban adoctrinados y todos no estaban pensando en el Führer y en ensalzar la raza aria, ni mucho menos. Eran chavales que les tocó una putada, hablando mal y pronto, que si era una guerra,
hicieron lo mejor que pudieron, y ahí tenemos este caso, ¿no? Y pues, bueno, tenemos el caso de los asiáticos que van a estar con los alemanes, con ucranianos, con rusos. Esto no es muy poco conocido, hubo italianos. También. La cuarta batería de artillería. Bueno, de en hecho, Utah. se ha puesto muy de moda, que yo lo leí hace muchos años, el caso de un español de ascendencia alemana que estuvo en Normandía defendiendo. Albert, no sé cuánto, no me acuerdo del nombre, pero un español que estuvo, ha salido en un artículo no hace mucho, pero un chaval, lo leí, a ver, lo tergiversan en película. Yo sabía que había estado uno, pero en el De lado esos americano, países. en la Un gallego, Big Red One. un gallego que a los... Sí, Otero, eso es. sí. Logró llegar hasta los campos de minas que están en los... Sí, lo que es murió tal, allí, y sí. explotó una mina, pero hubo un español que cayó prisionero de los americanos. Rubén, haciendo la misma comparativa. ¿Las mejores tropas americanas estaban en Normandía o estaban combatiendo en el Pacífico? Depende. Y lo que se encontraron los americanos comparativamente con el ejército japonés en el Pacífico, lo mismo, ¿qué comparación tenemos con respecto a las tropas que combatían en China? Vale. Porque esto de los números está muy bien, o sea, yo siempre digo lo mismo, está muy bien que tú cuentes números. No, había 1 millón de También, tíos a ver, depende del y había contexto, 10.000. depende del Dice, contexto sí, y los unos iban con arcabuces Y y los otros con un MG-42. Entonces, pero solamente había 10.000. Entonces, siempre, muchas veces, en historia, sobre todo en historia militar, nos ponemos a contar números sin hacer comparaciones. Es decir, había no sé cuántas divisiones y luego descubres que los porcentajes de las plantillas no se cumplen ni de broma jamás. O sea, pero ni en tiempos de paz. A ver, los americanos tenían buenas divisiones en Normandía. Quizá la mejor era la Big Red One. Además, Sí. las había batido desde, creo que la Operación Antorcha, Sí, la sí, campaña Túnez, Sicilia y luego Normandía. Creo que en este Tiene una película de Hollywood preciosa también. ¿Cuál? ¿La Big Red One? Sí. Sí, es una de Mark Hamill, ¿no? Una hija de Mark Hamill, sí. División 1 rojo. Uno No, rojo, sí, que sale de División verdad. Luke uno Skywalker, rojo, Mark Hamill. sí, Creo que es la única película que ha hecho después de uno rojo, división de Es choque. verdad, verdad. Uno rojo, división de choque. Es verdad. Bueno, que de hecho sale como que su germen es la Primera Guerra Mundial al final, o algo así, que me gustó el detalle. Sí, es verdad, al principio Sí, es sí. la primera, es verdad, Sí, es sí. verdad. Pues fíjate, Por eso. no me acordaba de Pero es que los americanos, lo bueno que, bueno, ahora lo va a contar él Luego estupendamente. el segundo batallón de pero- Rangers estuvo también, las otras un poco más bisoñas, Eso es. no eran tan... Sí, sí. las Es que otras, yo diría estas 2 unidades, las mejores, hombre, y las paracaidistas también. Yo por hacer un inciso que ahora lo va a explicar Rubén a continuación, lo que hemos comentado de los alemanes, que tenían algunas de sus divisiones eran estáticas, hemos dicho que no me voy a atrever a decir tropas de saldo, ¿vale? Pero bueno, es lo que había para proteger, o sea, lógicamente no te vas a ganar al frente ruso a estos, primero porque eran sospechosos de que se podían ir pitando con los rusos, que es los que iban a ganar. Pero lo mismo que va a comentar ahora Rubén y que he citado yo de los ingleses, había gente que no había pegado un tiro en su vida, los aliados, y lo mismo los alemanes, que estaban en esas divisiones estáticas, pero luego teníamos divisiones Waffen-SS, tenemos divisiones como la 21 Panzer Division que estaba allí en Normandía. Pregunta. Sí. Quería preguntar que, bueno, esto es por sentido común, que la Wehrmacht luchaba con muchas más ganas en el frente oriental, ¿no? Porque sabían que o morían, Claro. o caían prisioneros, y si caían prisioneros era peor que la muerte, ¿verdad? Sí. Pero en caso de los aliados, pues bueno, podías volver a casa a lo mejor si caías prisionero. Ahí está. Yo creo que por eso los alemanes, pues bueno, dejan a sus tropas de saldo, entiéndase, a las débiles las dejan en Francia labores de ocupación. De hecho, También había Bueno. muchos marineros de la Kriegsmarine, los Correcto. defensores eran Correcto. marineros, no eran ni infantes ni siquiera ahí en las playas. eran- gente que tenía una instrucción Kriegsmarine. básica en la mayoría de los casos y que había muy pocos veteranos del este, que eso sí que son los que dan guerra, ¿no? Luego tenemos ya gente como los paracaidistas alemanes. Tenemos el suceso de Carentan, que por ejemplo en la Claro, serie... esos ya van llegando después del Eso desembarco, es, todas eso estas es, unidades eso es. veteranas, la Hitlerjugend, la Eso es, ya Ole, posterior. la Estandarte, la 21 Panzer. Darray, todo Eso es, esto. eso ya se ha posterior. Se viene del sur de Francia. Claro, eso ya se va moviendo ahí. pero- Gente que incluso ha estado en Italia, o sea, que sabe lo que es surcirse con los americanos. Pero bueno, sí. Perdón, la interrupción. Sí, que estaba, ya no me- no Te habías me quedado acuerdo. con el segundo de Rangers, la calidad de Sí, las bueno, tropas la calidad de las americanas. tropas americanas, había un poco de todo. Aquí sí que es verdad, hay una cosa, no participó, por ejemplo, el cuerpo de marines, que estos sí que eran expertos en tema anfibio. Yo estoy seguro que si en su día hubiera estado el cuerpo de marines, las bajas se hubieran reducido en el ámbito norteamericano. También hay que decir una cosa, que aquí es muy diferente al Pacífico, porque es verdad, Normandía son kilómetros y kilómetros de playa y muy poca gente para defender esos kilómetros. El Pacífico eran islas muy diminutas
y una guarnición de 20.000 hombres, que es que no cabe un alfiler más en la isla, todos, cada uno en su búnker, en unas defensas cuidadosamente preparadas, era mucho más difícil conquistar una isla del Pacífico que no conquistar cualquier lugar de la costa francesa. Y, bueno, quitando Pointe du Hoc, que era un acantilado, que ahí era algo más complicado, que además creo que no sirvió de nada, porque para nada. luego no estaba la artillería allí, estaba unos kilómetros atrás. más atrás, tampoco sirvió de mucho, pero bueno, yo no diría que es el mismo caso. Evidentemente la calidad, si comparo el soldado alemán al japonés, pues hombre, el soldado alemán es mejor, bueno, quitando el caso de Normandía, que no eran alemanes realmente, a lo mejor hubieran sido mejor japoneses con más o menos un entrenamiento básico. Lo suyo, pero bueno, es verdad, era mucho más difícil conquistar, yo que sé, Tarawa, que creo que eran 3 kilómetros cuadrados. 3 kilómetros es una guarnición que eran 15.000 soldados, la guarnición. Claro. Es que metes un soldado por el norte de la isla y se cae otro en el sur. Se cae aguado porque no cabían más. O sea, Otra cosa muy importante es que en el Pacífico, que muchos veteranos americanos lo han dicho, que casi lo más era la climatología, lo del barro en Cabo Gloucester y todas esas cosas que era Pabu y eso, que la climatología era malísima. Muy eso es otro enemigo. De todas formas, eso le pasaba igual la factura a los japoneses, ¿eh? Sí. Que eso es un mito de que no enfermaban, de que a los japoneses les afectaba la selva, es otro mito que no es cierto, les afectaba a unos a otros. En el frente ruso igual. El frío les afectó a los soviéticos igual que a los alemanes y les pasó eso mucha factura, aunque viviesen allí. Pasa que eso, cómo te aclimatas, ¿no? Que es lo mismo. ¿Qué pasa? Que los japoneses, claro, como han estado más tiempo allí, pues parece que están más aclimatados, ¿no? Eso como lo comentaba el día que estuve hablando aquí del tema de Stalingrado. Ponte tú con tu abrigo de paño de la Wehrmacht en Stalingrado en noviembre. Ponte tú con la ropita colchada, con calorcito del ruso. Pues nada que ver. Por ejemplo, los más preparados que fueron a Rusia fueron la División Azul, que todos fueron con uniformes de invierno que habían mandado muchos las madrinas estas de guerra. Correcto. Y los alemanes no tenían ninguno, o sea, iban a abrigar a los españoles y los alemanes no. O sea, una cosa de esta. Y luego dicen que no, mucha historiografía que los alemanes nos trataban muy mal en Rusia, nosotros sí, estábamos mejor que ellos. Estaban ellos pasando frío y nosotros calor. O sea, haremos una no sé cuánto de División Azul, que tengo que estar yo pendiente, ya os avisaré, a ver si además Carlos Caballero, que ayer, ¿no? Sí, estuvo presentando. Sí, por eso ayer dimos tregua. Me avisó Daniel, además, cuidado, que tenemos yo, no. Entonces lo siento. No se puede y por eso lo hemos hecho en sábado. Pero lo que decís de la calidad de las tropas, o sea, me llama la atención porque, claro, hablando de División Azul, ocurre que siendo una división de infantería, la calidad que tiene es muy superior a las divisiones de infantería alemanas, pero justamente por lo mismo, es decir, todos los soldados de la División Azul han pasado una guerra civil. Muchos de ellos tienen estudios como mínimo de bachillerato y muchos comienzan estudios universitarios, con lo cual, hablar de explicarles una cosa tan boba y tan sencilla, que es cómo se lleva un carro, o cómo se hace cómo se hace el mantenimiento. O sea, es una cosa muchísimo más fácil. Entonces, por eso cuando decía esto, a lo mejor no serían las divisiones de saldo, pero sí esas de segunda línea, sí las dejas aquí y cuando haces también la comparación de ya los marines no pueden estar en Normandía porque son los que están haciendo los desembarcos en el Pacífico. Hay una cosa que sí hay que decir, que no estuvo el cuerpo de marines, pero sí que hubo oficiales del cuerpo de marines integrados en algunas divisiones, en la novena creo, fue la primera, segunda y novena, creo que era. Y ahí sí que hubo asesorando, sí. Eso es verdad, que hubo oficiales del cuerpo de marines y con su uniforme del cuerpo de marines, pero bueno, lo que es soldado, el cuerpo en general no estuvo ahí. No. Preguntas, porque con esto hemos cubierto nuestra primera hora. ¿Ya se ha pasado una hora? Sí. Llevo un cuarto de hora. Son las 8, llevamos aquí una hora. Una hora hablando. Lleváis aquí una hora. Se ha pasado rápido, ¿eh? Se ha pasado rápido. Venga, pues entonces, ya hemos desembarcado en Normandía, ya hemos roto el frente, después de varios meses por fin Monty ha tomado Caen. Oye, que yo quiero decir una cosa, que yo, o sea, cuanto más leo de la guerra mundial, de las dos guerras mundiales, pero de la segunda en particular, yo soy un fulano que no se cansa de aprender. Sí, me encanta aprender, cuanto más mejor.
Lo comentaba con Eduardo por Facebook el otro día, que, coño, mira, esta cosa no la entendíamos, puta, en papas, o sea, siempre hay cosas de la guerra mundial que te sorprenden, ¿no? Es un conflicto que nos ocupa del 39 al 45 y que hay mil cosas, ¿no?, por aprender todavía, ¿no? Y yo creo que cuando te desplazas a los escenarios donde ocurrió todo esto, quieres saber más, te pica más, ¿no? Y yo cuando visité Caen, dije, madre mía, o sea, lo ves, dices, hostia, si aquí no queda una piedra encima de otra, dice, esta gente no ha aprendido del frente ruso. ¿Para qué coño sois aliados, campeones? O sea, ¿habéis visto cómo han dejado los alemanes Stalingrado y otras ciudades del frente del este? Y vas y haces lo mismo en Caen y lo dejas reventado. ¿Los tanques para qué te sirven? Para absolutamente nada. Lo comentábamos el de Stalingrado, de la batalla de Berlín la otra vez. No te sirven para nada. Para nada. De artillería de apoyo desde fuera de la ciudad. Pues paso. No hago nada, ¿no? Entonces, yo creo que los propios aliados cometieron errores, ¿no?, en Normandía, como Caen, dejarlo mocho, literal, y lo ves hoy, ¿no?, cómo está reconstruido, cómo ha recuperado su aspecto, ya alguna casa la han dejado más o menos respetando la arquitectura de época, pero dices, esto quedó arrasado totalmente y no pudieron echarle aquí a la gente ni a patadas durante bastantes semanas, porque estaban en un tipo de guerra los alemanes que ya, por desgracia, eran expertos, ¿no?, que era la guerra callejera en escenarios en ruinas. Una pregunta, una para cada uno, y os robaré 5 minutos por cabeza. Venga, ya hemos salido de las playas, ya hemos tomado Caen, ya hemos tomado París, ¿vale? Entonces ya estamos en un verano del 44, tenemos un contraataque alemán y nos llegamos a ese invierno del 44-45. Os hablo yo de mi percepción. Mi percepción es, a ver si la compartís o no, es... En 1945, en Europa, la Segunda Guerra Mundial lo ganan los soviéticos cuando conquistan Berlín, no los angloamericanos, ni con Market Garden, que puede ser un diseño bien ideado, pero que no cumple objetivos, ni con su campaña de Alemania. Y luego nos vamos unos meses después, y nos vamos a Japón. Y por supuesto, todo el mundo sabe que Japón se rindió gracias a las 2 bombas atómicas. ¿A las 2 bombas atómicas? ¿O a la entrada en guerra de la Unión Soviética y la invasión de Manchuria? Las dos cosas. Entonces mi percepción es la del francés de 1960. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los soviéticos. Es decir, Tarawa, Okinawa, Iwo Jima está muy bien, contribuye, es importante, capturar Filipinas, Birmania, estupendo. Segunda Guerra Mundial en Occidente, es decir, está muy bien, conquista del norte de África, Sicilia, desembarco en Francia, pero sin embargo, las 2 campañas decisivas son, una, la de Berlín en el 45, 2, la tormenta de agosto del 45 en Japón. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que bueno, sí? ¿Crees que no? ¿Qué perfiles tenemos? Yo lo pondría en este orden. ¿Quién contribuye, yéndonos al caso de Asia, a la victoria de Japón? Principalmente China. Es el que pone la sangre, es la que más contribuye, la que más distrae efectivos, tanto de tierra como de la fuerza aérea. Es verdad que luego en la Marina Imperial Japonesa, que era el punto fuerte del país, es verdad que ahí es indiscutible que es Estados Unidos el que hunde exclusivamente a esta armada, eso es indiscutible, pero es verdad que contribuye, que tiene cierta inferioridad aérea a los japoneses porque la mayoría de su aviación está en China, sudeste asiático, todo eso, o sea, ahí China, el que más sangre pone, el que más tropas ocupa, sí. Luego en segundo término, Estados Unidos, que le va empujando a un alto coste, y ya en el último término, bombas atómicas, y la operación Tormenta de agosto. Ahora, aquí hay que ser un poco justo. Es verdad que el ejército soviético, en esas que son 5 semanas, al menos, 3-4 semanas, provoca más bajas al ejército japonés que los americanos. No que los chinos, pero sí que los americanos, eso es verdad. En esas semanas, la mayoría prisioneros, es verdad. Ya ven que está todo, o sea, ya está pasando de resistir los japoneses ahí. Pero si uno mira los informes del Estado Mayor esos días, lo que más preocupaba eran esas armas que estaban cayendo del cielo. O sea, es verdad que se ha dicho que los soviéticos que sí, que les preocupó, además sobre todo les preocupaba una invasión de Hokkaido. Que quedase eso partido como luego le pasaría a Alemania o a Corea. Que eso era lo que más temían. Pero sí, tú ves los informes y lo que más temen es ese arma nueva que les ha venido, que además es justo después de Nagasaki, justo
unas horas antes de Nagasaki empieza la invasión soviética y a las 3 horas cae la segunda bomba atómica, en ese caso. Y luego yo añadiría, por meterme un poco en el terreno del Pacífico, el tema del bombardeo de Tokio. O sea, bombardeo convencional, pero ¿cómo son las casas del Tokio de entonces? ¿Vale? Son 500.000 de muertos, Es que lo dejan. más o sea, que las bombas atómicas. es que cuando se habla de las bombas atómicas, perfecto, es una bomba poderosísima, lo que queramos, pero es más disuasoria que lo que es efectiva, entiéndase, o sea, es una barbaridad, causa un montón de bajas, no solo a la generación que lo sufre, sino a las venideras, ahí están las consecuencias, ¿no? Sí, es Pero- psicológico. Además, si ves Sí. el discurso final de Hirohito, bueno, lo filma el 14, pero se reproduce el 15 de agosto, hace mención a este arma. O sea, ves que lo que da Terra sobre todo es este arma, de que contra esto ya no, Dices, ¿qué hago? Porque no hay nada. y eso que el bombardeo convencional en Tokio lo deja como una alfombra, o sea, es que lo achicharra vivo, y estamos hablando de Claro, miles de- lo achicharras con muchísimos bombarderos Eso es. implicados. Esos bombarderos tienen bajas porque tuvieron muchas. Los Eso es. B-29 Eso es. tuvieron muchísimas bajas, los B-29. Pero claro, es que un solo Por avión, uno, pas, la puedes que perder preparas, un solo avión y arrasar una ciudad entera, Eso o un es. ejército entero. Al coste de demostración, exacto, o sea, Entonces, como... demostración de fuerza, si no es por un lado, la forma convencional es la novedosa, ¿no? Entonces, ahí fue yo creo que la gran puntilla, ¿no? A Japón, pero a coste de qué, ¿no? De la población civil en este caso, otra vez. ¿Y en Europa? Bueno, yo creo que la toma de Berlín, a ver, yo creo que hemos hablado sobre... Más que nada, soviéticos o Pero angloamericanos. aunque lo hubiesen soviéticos. los americanos podrían haberlo tomado Berlín, pero es que aunque Sí. lo hubieran tomado, también la victoria hubiera sido gracias a la URSS. O sea, la victoria... Y yo, Porque y- simplemente y- no quisieron sufrir más bajas. ¿no? Sí, yo me Se pararon en el atrevería Elba. a decir que si cruzan el Elba, en el hipotético caso de que lo hubiesen hecho con cierta holgura, pensemos que estamos defendiendo el Reich, todavía vivo, con su gobierno, diciendo que si reculas mueres, entonces es una defensa natural el Elba, nada que ver con el Oder, otro río totalmente distinto, si lo vemos, lo comparamos, ¿no? Pero si decimos, venga, los angloamericanos vamos a meternos hasta Berlín, ¿cuánto tiempo les hubiese costado? Yo siempre digo, desde que un británico en el puente Pegaso a las 0:16 horas de ese de 6 de junio, el primer tío que pisa, que por cierto fue el piloto Walworth, creo que se llama el piloto del primer planeador, se pega la hostia y sale disparado por el parabrisas, es el primer tío que pisa Normandía con los morros. Solamente pensamos que es con las playas corriendo, un tío con los morros lo pisó. Pensemos que desde ese 6 de junio hasta que entran en Aquisgrán, ¿cuántos meses han pasado? Y ahora nos ponemos en Rusia otra vez. O sea, ahí están los datos, los podéis contrastar. ¿Cuántos meses ocupan los soviéticos o semanas? Operación Bagration, hemos dicho, hasta entrar prácticamente a las puertas del Reich, por si se meten en Prusia Oriental y demás, frontera con Polonia. Yo creo que el esfuerzo que la URSS ya tiene, el Ejército Rojo es una apisonadora brutal, ya le da igual quién se ponga delante, se lo va a comer, con patatas, se lo va a comer, y se queda por decisión propia ahí. Podía haber seguido metiéndose tierra adentro, no hubiese pasado absolutamente nada. Si respetan ese pacto, me quedo aquí, Vístula, etcétera, me quedo en Polonia además, o lo poquito que he tomado del Reich, y dejo que se metan hasta Berlín. ¿Cuánto tiempo hubiésemos prolongado la guerra en Europa? Al ritmo que iban los angloamericanos, una barbaridad. Pensemos que en las Ardenas, otra batalla que también da para un monográfico. Yo en este hipotético caso que hablo a veces, a lo mejor se hubieran rendido antes los alemanes, viendo que eran Podría los ser, aliados, podría ser. y no hubiera sido tan costosa. Podría ser, pero imagínate con la experiencia que sacan los angloamericanos, es decir, coño, ¿de dónde ha salido esta gente con carros de combate, con todo lo que pillan? Que, a ver, que en cuanto despeja aquello, la superioridad aérea ya habla por sí sola y vamos, ya no tiene nada que hacer durante el día. Si a ese ritmo de avance, desde Normandía hasta Aquisgrán, lo tienes que prolongar hasta llegar a Berlín, yo creo que hubiese, bueno, las bajas espantosas, por supuesto, y el plazo, pues no estaríamos hablando de mayo del 45, estaríamos hablando de mucho más. Por lo tanto, la captura de Berlín, simbólico, la caída del régimen de Hitler por parte de la URSS, ¿no? Esa invasión del Ejército Rojo, yo creo que es la determinante, es la que va a marcar. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, hasta llegar a Berlín, no sabemos el tiempo que hubiese... No, es que ni me lo quiero imaginar, pero igual estamos hablando del ritmo, casi un año tranquilamente podrían haberse estado peleándose, y mientras la URSS así en el tendido, viendo cómo se mata el torero y el toro. Del Elba a Berlín, ¿cuánto hay? No hay muchos... A ver, del Oder a... Porque a en un Berlín hay principio 90. estaban más cerca los aliados, en un principio. Sí, Sí, en un Lo que principio separan sí, en el sí. Elba y avanzan los soviéticos, que de hecho es una división de Eisenhower para que tengan Sí. las bajas ellos, ¿no? Exacto, Ellos lo que no exacto. quieren es sufrir. Esa que ha sido, no es el Pacífico, estamos hablando de Europa, lo que pasa es claro, que parece como que las
lo comentaba antes con un amigo comiendo, que parece que las víctimas en el campo de batalla europeo como que tienen más importancia, ¿verdad? Como que, no, pues mi hijo, mi marido murió en el Pacífico, oh, pobre hombre, allí en el quinto coño. No, pues que estás en Europa, claro, te estás viendo la prensa, está todo más, digamos, mediatizado, ¿no? También hay que pensar que con la mentalidad de la época, ¿no? Que también había su propaganda, su historia, y como que Europa era lo realmente importante y el Pacífico era como un teatro de operaciones secundario, ya no hablo de África, ¿no? Porque aquello... En otra ocasión nos juntamos y charlamos del tío Rommel y del compañía. German First, ¿Vale? de decisión de Estados Unidos cuando entra en guerra, que hay una reunión del Alto Estado Mayor conjunto, el canadiense, británico y americano, a la hora de planificar la guerra. Empiezan ya a finales de los 40, o sea, Estados Unidos no se iba a entrar en guerra, sino el cuándo iba a entrar en guerra. Entonces ya había una planificación y cuando entremos en guerra, ¿cuál es el primer objetivo? Y la decisión que se tomó es primero Alemania. O sea, primero Alemania y luego Japón. Lo que esto también es un poco mito, porque por ejemplo la primera operación de invasión, que iba a ser la operación Torch del norte de África, al final se aplaza porque Roosevelt cambia en el último momento y dice que tiene que ser las Islas Salomón. Sí. Y van a Guadalcanal, que Churchill, monta en cólera, es una de las pocas veces que Churchill monta en cólera. Por Roosevelt, y hay que decir otra cosa, la fuerza era estadounidense y el 80% de la armada estuvo siempre en el Pacífico, en detrimento de Europa. O sea, fue eso German First. Pues ya tenemos segunda charla, porque va a ser entonces la opción del frente periférico, que es el de los británicos. Los británicos insistieron muchísimo a los americanos en que esto no era la Primera Guerra Mundial, que no había que desembarcar en Francia, sino que lo importante era el Mediterráneo. Bueno, para mantener su imperio, básicamente. Sí. Y entonces, pero no me digas que no tenemos ahí chicha para poner ya para mantener sus intereses. Emperrado con el Mediterráneo. En fin, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a los avisos parroquiales? ¿Preguntas? Es verdad que la bomba atómica en principio se diseñó para arrasar Berlín, sí, pero para cuando se acabó ya se había rendido y bueno, vamos a estrenarla en Japón. Sí, bueno, antes de que se detone la primera bomba atómica, que es en Alamogordo, en Nuevo México, es ya después de la rendición de Alemania. Lo que es verdad que se rinden mucho antes de lo previsto, Alemania, pero sí, en un principio iba destinado, no sé si a Berlín, pero sí, a ser lanzada ciudad alemana. Sobre alguna ciudad alemana, iba destinada. Hace historia ficción el bombardeo de Dresde. Sí. O sea, hace historia ficción, es decir, igual que Hiroshima y Nagasaki se eligen ciudades donde la defensa aérea es muy débil y apenas han sufrido bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, porque estás enviando un bombardeo en solitario. Entonces, tú no puedes controlar una defensa aérea fuerte y consolidada. Entonces, se bombardeó Dresde de igual forma que Hiroshima, porque ese día tenías varios objetivos y tiene que ver con cómo tienes el tiempo en ese momento. Entonces, no sería ninguna historia ficción de decir, pues, yo hubiera tocado... Hiroshima era el objetivo ese día, en el caso de Nagasaki era, creo que Kokura. Lo que fueron allí estaba nublado, sí, no vieron nada y dio la vuelta el avión y la lanzó en Nagasaki. Objetivos secundarios, sí. Sí. De hecho, bueno, con el tema de las armas nucleares, Estados Unidos ya había estado haciendo sus pinitos con ellas en el 44, o sea que dices, bueno, si engancho durante esa ofensiva de las Ardenas y les da por soltarla antes, pero yo creo que no estaban preparados todavía para el 44, para de hecho, plantes. Es que hasta julio pero no se detona la primera, hasta julio. Que es la experimental la que se detona en Nuevo México. Pues nada, yo tengo tercera charla. El desarrollo de la bomba atómica se Segunda Guerra Mundial. ¿Consideráis que la bomba atómica la tiraron también para disuadir a los soviéticos? De que sí, no os pongáis chulos que os podemos freír. Sí. Yo creo que fue un poco el comienzo las dos de la Guerra cosas. Fría ahí ya. Hay que decir otra cosa, que Japón ya estaba negociando para rendirse. O sea, es que después de Hiroshima, eso es un mito de que estaban ya... pero a costa de un poco pues tirar otra bomba ahí. Sí. Justo después de la rendición alemana, Japón ya está haciendo todo lo posible para rendirse y hubiera acabado rindiéndose. Si no es en agosto, hubiera sido en octubre o en noviembre, en el plano diplomático, sin necesidad de recurrir a la bomba atómica. Sí. Además había pactado en Yalta que justo 3 meses después de la rendición alemana, los soviéticos intervendrían en el Pacífico. Y claro, Estados Unidos temía estar en una posición de debilidad. Si ya lo estaba en Europa, que ya habían conquistado toda la Europa del Este, pues también estaría en una situación de debilidad en Asia. Entonces no le interesaba.
que entrase el ejército rojo allí. Al principio de la guerra sí, les interesaba que se involucraran en Manchuria y esto, pero ya cuando estaba Alemania derrotada, lo último que quería era ver a los rusos allí, que tampoco les sirvió de mucho, porque se quedaron en Manchuria, China entera, porque bueno, claro, Corea, el norte de Corea, y sobre todo fue decisivo la presencia rusa en Manchuria y la Mongolia interior para armar a los guerrilleros de Mao, que luego se van a hacer con toda China. O sea, tampoco sirvió de mucho la bomba atómica en ese sentido. Yo creo que buscaban ahí el aspecto disuasorio, a todas luces, ¿no? Y de hecho, creo que estaréis los dos de acuerdo conmigo que es ya los prolegómenos de la posterior Guerra Fría. Claro. Es decir, mira lo que tengo, ahí tal, lo voy a probar allí en el Pacífico, que parece que es algo secundario y no lo hago en Europa, porque me puede comer la opinión pública. Lo hago allí, que parece que son gentucilla que tenemos por allí que acabar de exterminar para acabar esto. Y yo siempre digo que la moral en Occidente es una cosa y la moral en aquella época, años 40, es otra, ¿no? Hoy, para poner el ejemplo, que sé que igual suena muy desagradable, pero inconscientemente, no me digáis por qué, y yo creo que sería mentir, nos da más pena la muerte de un ciudadano europeo que parece como de alguien en África, como alguien más anónimo, porque está como más lejos, ¿no? Entonces la disuasión la hago allí, pero que se vea, lo grabo, tal, y pum. Una pregunta, ¿crees que ellos lo ven también al revés? ¿Cuál, perdón? En Ellos África. a nosotros. Sí, Puede ser, Porque puede sí. ser hasta cierto punto. sí, lo sé. puede ser. Bueno, Yo entonces estudio el mundo japonés y esto y Son conozco. Y es muy curioso. Allí, por ejemplo, cuando hay en Japón, actualmente, hay un accidente de avión que en determinado país que no es Japón. Y lo primero que preguntan, ¿ha habido víctimas japonesas? Lo primero. Nosotros hacemos lo mismo, pero yo me he dado cuenta eso al estar con japoneses, que es lo primero que preguntan. ¿Ha habido víctimas japonesas? No, bueno, pues otra cosa. Estamos en el otro lado del globo y nos ven eso, pues como gentucilla que estamos en la otra punta, ya está. Es así. Sí. Pues nada, muchas gracias a los dos. A vosotros. Ya sabéis que tenemos pendientes entonces ya 3 charlas y 2 presentaciones de libros, porque estos caballeros están preparando 2 libros. Daniel está preparando su nueva novela. Ahí van dos. ¿Ya vas por el segundo? No, ¿Estos digo dos? que ¿Ya nada. tienes 2 en...? La escuadrilla azul que está ahí. Está fase, a punto. fase de la Hay uno de primera. escuadrilla, sí, el de escuadrilla azul, Primera que ya es escuadrilla tiempo azul. con él. Sí, ya va para 3 años, termino, espero en agosto, el calendario de días dedicados a la redacción. Pues bueno, es un asunto que es muy fascinante, muy complejo. Parece que es muy fácil, que está la división azul, la infantería triturada, pero de repente te encuentras, coños, que hubo también aviadores, que hubo 5 escuadrillas que fueron para allá. Y es un tema fascinante que me ha llevado por Europa a seguir sus pasos. La verdad que ha sido genial. Y luego pues hay un libro que igual, esperemos si todo sale bien, seré compañero de Rubén en HRM con un libro ya yo creo más generalista para que la gente se introduzca un poco los profanos en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, incluso un capítulo dedicado a la Guerra Civil, para conocer un poco la historia de forma un poco desenfadada, pero a la gente que entiende de estos temas, como los asistentes hoy, pues mi forma de exponer la historia pues es un poco más desde el punto de vista del soldado, del combatiente, pues verlo de una forma más desenfadada, más, no sé, más amena, o llamémoslo X, pero bueno, de una forma más directa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí dos cosas en marcha. A partir de verano ya sabes perfectamente dónde las puedes presentar. Hombre. Y por otro lado tenemos a Rubén, que sé que tiene uno que está maquetando. Está Con en la Galambooks. editorial Galambooks, un mini libro de esto, de este estilo, de esta colección, que bueno, va a ser la Kriegsmarine y la Regia Marina en la Guerra del Pacífico. Casi nada. Hubo decenas de buques, tanto alemanes, menos los italianos, pero bueno, que ayudaron a la Marina Imperial japonesa durante... Entonces no sé si lo Incluso estuvieron antes de la Guerra del Pacífico, que empieza esto desde el 39. Ya en septiembre del 39 entra el famoso, el acorazado Graf Spee, entra en el Índico, que ya hace el primer hundimiento, el Africa Shell, y a partir de ahí va a ser las primeras víctimas, vamos, de lo que va a ser la Guerra del Pacífico hasta el 45, vamos. Así que este en concreto no sé si nos dará tiempo presentarlo antes de verano o lo dejaremos para después. No sé cuándo, la verdad, no lo Vale, tengo vale. ni idea. No Sí, cuándo porque va a estar. tú ya sabes que a nosotros nos toca Eso escribir, no depende de luego mí. nos lo maquetan, Eso es la ponen editorial, la fotos, editorial lo que da, y eso- la editorial nos da los plazos. Y bueno, luego decir que este ya va a ser un libro tocho, ya de la editorial también con HRM. Van a ser 2 tomos, saldrá a principios, yo creo, que del 2020, no sé si finales de este o principios de 2020. Finales, navidades. No, ojalá. Ya, no te preocupes, te llamo yo Ignacio y le digo que a finales. Sí, yo le he dicho, pero me ha dicho Ignacio que está muy complicado, que para Navidad está muy complicado, pero bueno, va a ser de la invasión de Japón a China, la Segunda Guerra sino-japonesa.
El primer tomo va a ser del 31 al 1 de septiembre del 39, coincidiendo con el estallido de la Guerra de Europa. O sea, va a ser la época entre guerras, porque es verdad que Nazi empieza antes, ¿no? Empieza desde el 18 de septiembre del 31, el incidente nuclear en Manchuria, empieza ahí. Todo, y luego el siguiente tomo, que ya será para finales 2020-2021, esto ya es historia ficción, pero bueno, este será del año 39, ya 45. Finales del 20, las navidades son extraordinarias. Ojalá tenga razón. Nos van a odiar los editores, o sea, porque tú vas a hablar con José Ignacio de HRM para darle caña y yo hablaré con Lucas para el tuyo, o sea, se está dando la caña por vosotros que sois los escritores y nosotros la libre. Por cierto, y avisos parroquiales, próxima semana. Jueves tenemos la presentación de un libro de Editorial Barbarroja. En este caso es sobre tema político, es un homenaje porque es un libro póstumo sobre un poco, se llama Atarse bien los machos. Política en España, o sea, lo pasaremos bien. Luego, el viernes, que es día 14, viene un autor, Alberto Sempere, va a presentar una pentalogía, 5 libros. Lleva de momento Grandes batallas de la Casa de Austria. En este caso se trata más de libros recopilatorios de documentación original. O sea, no tanto de redacción propia, sino una colección documental, lógicamente comentada y organizada. Entonces presenta fundamentalmente lo que es correspondiente a reinados de Felipe III y Felipe IV. Entonces vendrá el viernes. Y el sábado tenemos Panzerjäger No, Panzerjäger, de HRM. Sí, y cañones de asalto. Panzerjäger y cañones de asalto. De HRM. No sé, Panzerjäger. Entonces ahí os echaré mucho de menos porque yo en mi caso me voy a Sigüenza ese sábado 15 porque tenemos una segunda versión de Leyenda Negra. Entonces ahí pues viene Vicente Olaya, por cierto. Viene Vicente Olaya, que es redactor jefe del País, Javier Santamarta, Jesús García Calero, que es el jefe cultural del ABC. O sea, viene Pedro Insúa. O sea, vamos allí los 4 de siempre a contar batallitas de Leyenda Negra y demás. Entonces estáis cordialmente. Los que han pasado todos por aquí también. Sí. Y los que no han pasado ya les diré que tienen que pasarse porque si no les pondré falta. Entonces, pues en principio, esto a todos, muchísimas gracias por venir y, aunque no estemos en la Feria del Libro, estos señores tienen libros que pueden dedicar. Así que, gracias. Muchas gracias a los dos por venir, sobre todo.